Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien y que estéis pues disfrutando de este día. Vamos con un nuevo entrenamiento, vamos a avanzar hoy en cuanto a las emociones negativas que estamos viendo en esta semana. En realidad no son emociones negativas, estamos hablando de emociones neutras. Todas las emociones son neutras, simplemente se van a convertir en negativas cuando a nosotros nos estén afectando de forma negativa y nos hagan sentirnos mal. Pero ya hemos explicado en los vídeos anteriores, estamos hablando de la ira, de la rabia, de la impotencia, del enfado. Estamos hablando también del miedo, de todas esas gama de emociones que hemos catalogado como negativas porque bajan nuestra vibración, porque nos hacen sentir mal y porque, si somos honestos con nosotros mismos, nos vamos a reconocer que no queremos sentir miedo, que no queremos sentir rabia, que no queremos sentir ira porque nos lleva al desequilibrio interior y finalmente al desequilibrio en todos los planos de nuestra vida. También en el cuerpo físico llegamos a la enfermedad. Sabemos que el estrés negativo a nivel emocional es el causante número uno del desequilibrio en nuestra energía y por lo tanto se somatiza, se refleja en lo que también somos, que es el cuerpo físico, en forma de enfermedad física y mental. Cada vez está más relacionado todo lo emocional a la enfermedad. Lógicamente tenemos que cuidarnos de forma holística. Ninguna parte es más importante que otra, somos cuerpo físico, mente y espíritu, por lo tanto tenemos que cuidar en esa gama de lo que somos en realidad, en esa integridad, absolutamente todo. En cuanto hablamos del cuerpo físico, pues entendemos de hábitos de vida saludables, alimentación, ejercicio físico, descanso, salud mental, salud emocional. Cuando hablamos de lo mental, pues estamos hablando del trabajo que hay que hacer, de esa relajación mental, de esa buena gestión emocional, de ese cambio de perspectiva, de pensamiento para repolarizar emociones negativas en nosotros, para soltar o deshacer nudos en nuestra energía cuando han quedado ahí emociones negativas de rabia, de dolor, de sufrimiento, de miedo por circunstancias pasadas y no la hemos sanado. Tenemos que sanarlas, es nuestro deber sanarlas para llegar nuevamente a ese equilibrio, a esa armonía que nos va a mantener en la salud máxima a todos los niveles. Así que es muy importante entendernos a nosotros mismos como seres humanos, como seres holísticos que tenemos que trabajarnos en todas esas áreas, mente, cuerpo y espíritu, o mente, cuerpo y alma, como queráis denominarlo. Vamos a hablar sobre la ira, sobre cómo gestionar, cómo controlar. Voy a darte hoy herramientas muy importantes para gestionar la ira, para cómo controlar la rabia interna, la ira, la impotencia, el enojo al instante. Vamos a ver que se puede controlar, que esos momentos, vamos a entender, a comprender qué ocurre en esos momentos donde sale esa ira, esa rabia en un momento dado porque nos ocurre algo o alguien nos hace algo que consideramos pues un agravio, consideramos un daño hacia nosotros, una traición, una mentira y por lo tanto pues llega esa emoción de alta frecuencia en definitiva, porque es de gran potencia, mejor dicho, porque ya sabéis que estamos catalogando de alta frecuencia las emociones que se dirigen hacia lo positivo, hacia el amor, hacia la calma, hacia el bien, hacia la paz, y de emociones de baja vibración o de baja frecuencia las que consideramos cercanas al miedo, al dolor, al sufrimiento, a la inquietud. Pero también tenemos la potencia. Cuando una emoción es muy potente en nosotros, tiene alta potencia, pues puede llevarnos a reacciones negativas en contra de nosotros. Puede que seamos nuestro peor enemigo en esa impulsividad, en esa reacción, en esa agresividad incluso que puede salir en nosotros cuando somos dominados por la emoción. Aquí a este plano de lo emocional, de la dualidad, del dolor y del placer, de la luz y de la sombra, hemos venido al campo de entrenamiento ideal para aprender a gestionar lo mental en nosotros, nuestras emociones, la gestión emocional. Por lo tanto, sentir ira en un momento dado, sentir miedo en un momento dado, no tiene por qué ser positivo o negativo. Puede ser positivo cuando te está sirviendo a ti para salir de una situación en concreto, para defenderte de un peligro real en la vida. Por lo tanto, ahí tienen una respuesta positiva, adaptativa en este caso, a esa emoción.
se convierte en negativa, se convierte en patológica, igual que el miedo, igual que el estrés, cuando queda de forma predominante en nosotros, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y no salimos de ese bucle y empezamos a vivir bajo esa emoción o esa emoción domina nuestra vida desde lo mental. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que empezamos a vibrar en emociones de ira, de rabia continuamente por eso que nos hicieron en el pasado y no avanzamos en nuestra vida, todo lo contrario. Empezamos a atraer más situaciones, personas, circunstancias que vibren en la misma vibración que nosotros. Es decir, el universo confirma nuestra vibración y nos envía circunstancias a nuestra vida en base a cómo nosotros estamos vibrando. Ya sabéis que la vibración es el pensamiento unido a la emoción, que es lo que desencadena en nuestras acciones, en nuestros hábitos, en nuestras decisiones. Por eso es muy importante en este mundo de causa y efecto entender que tenemos que irnos a la causa. La causa está en lo interno, en el mundo interior, en lo mental. Ahí es donde hay que trabajar el cambio de creencias, ahí es donde hay que sanar emociones no resueltas y ahí es donde vamos a trabajar, como trabajamos cada día en este plano, en el interior, porque como es dentro es fuera, como es arriba es abajo. Si nosotros queremos una vida feliz, estable, realizada, llena de satisfacción interior por lo que estamos haciendo, de paz interior, pues tenemos que serlo nosotros primero dentro. Esa es la clave, esos son los principios, las leyes universales, y así es como pues empleo toda mi enseñanza, también en mis libros, como sabéis, en el tomo Eres Alfa y Omega, también en mis mentorías, en las terapias, en todo lo que hago, en los talleres, en las charlas, todo utilizo para ayudar a las personas a salir de cualquier problema en su vida a nivel emocional, mental, para resolver, para solucionar límites mentales, miedos. Utilizo los principios, las leyes universales, la espiritualidad en su esencia, en su naturaleza más transparente, y sin duda funciona porque las personas experimentan cambios continuamente, día a día. Lo veo en mis mentorías, en mis consultas, y por eso lo sigo utilizando. Funciona para mí, ha funcionado desde siempre. Creo profundamente en ello, da significado, da sentido a toda nuestra vida y por lo tanto lo utilizo en las demás personas con el mismo resultado. Así que vamos a entrar ya de lleno en el vídeo de hoy. Cuando sentimos ira, hemos hablado ya de la ira, de la rabia, de la impotencia, en el fondo es una falta de aceptación ante lo que ha ocurrido. Ese es el trasfondo espiritual que tiene todo. Nosotros, cuando alguien nos traiciona, no podemos controlar si esa persona nos va a traicionar o no. Es una decisión que no depende de nosotros. Alguien externo, puede ser un amigo, una amiga, una pareja, lo que quiera que sea, en un momento dado nos miente, nos traiciona. Eso es una circunstancia externa que no podemos controlar. Nosotros hemos venido aquí a este plano a controlar lo que podemos controlar, que es nuestro mundo interior, cómo nosotros vamos a reaccionar, cómo nosotros vamos a gestionar nuestras emociones en cuanto a lo que nos sucede fuera. Ahí es donde nos tenemos que centrar. Por lo tanto, cuando una traición llega de fuera y yo siento una ira que me domina, donde he perdido el control de mí mismo, es porque no acepto, no estoy aceptando eso que ha ocurrido, que no dependía de mí, y no soy capaz de aceptarlo. Nosotros tenemos que aceptar todo lo que sucede que escapa a nuestro control. Sin duda, tenemos que permitirnos sentir ira, rabia, dolor, sufrimiento cuando sucede algo negativo en nuestra vida, cuando una traición, una injusticia, alguien nos hace algo así. Es legítimo y además no digo que no hay que sentirlo, todo lo contrario, hay que sentir ese momento, hay que sentirlo. Por eso esa es la forma de sacarlo, de sanarlo mucho antes, sintiéndolo, no guardando nosotros esa ira, esa rabia y ese resentimiento en nosotros y no sacándolo nunca más o dejándolo en nosotros en una impotencia que finalmente es lo que nos envenena a nosotros mismos, no a nada más ni a nadie más, sino a nosotros. Por lo tanto, está permitido sentir rabia cuando te sucede algo que es legítimo, en lo que es legítimo sentir rabia. Lo que no deberíamos de permitirnos es que esa emoción acabe dominándonos, acabe dominando nuestras acciones, nuestras reacciones, baje nuestro estado de vibración, empecemos a vibrar en esa emoción y no sepamos resolverla, ni sacarla, ni sanarla, ni deshacer ese nudo en nuestra energía nunca más y finalmente nos limite, nos paralice el crecimiento, nos paralice ese avance hacia la mayor pureza de amor.
Por eso, el perdón incondicional, el perdón hacia nosotros mismos, el perdón hacia los demás, entender que somos imperfectos, entender que todos tenemos parte de luz y de sombra, entender que nosotros también cometemos errores, que nos dejamos llevar por impulsos, que nos dejamos llevar a veces por el egoísmo, que nos dejamos llevar a veces por una emoción no resuelta en nosotros, y que todos somos humanos, todos somos iguales, no hay nadie mejor ni peor, cada uno en su propio aprendizaje, en su propio proceso. Eso es lo que hace que entendamos mejor pues el comportamiento, lo que ha podido llevar a cabo la persona que tenemos enfrente. Por eso la empatía, por eso la comprensión, por eso la compasión hacia los demás es fundamental, y estos son conceptos totalmente espirituales, pero que nos sirven, que nos ayudan. La espiritualidad yo la utilizo para aplicarla de forma inteligente a mi vida. Para mí no tiene sentido que tenga mucho conocimiento sobre el mundo espiritual si luego mi vida es un desastre en la materia, no sé aplicarlo, no lo estoy utilizando. Si yo cojo la espiritualidad y todo lo que sé sobre el crecimiento espiritual y me lo llevo y lo utilizo en mis terapias y en mí mismo, es porque funciona, es porque le da sentido a mi vida, es porque entiendo que todo lo que hago en esta realidad física tiene una consecuencia tanto positiva como negativa para mí y para los demás, dependiendo de si lo estoy haciendo decantándome por el bien, para hacer el bien, o decantándome para hacer daño a alguien. Esto es muy importante porque le da sentido, como te digo, le da una amplitud, una perspectiva superior a nuestra vida. No miramos la vida ya solamente desde nuestro punto de vista, desde nuestro ego, sino que miramos la vida ya también mirando a las demás personas, sintiéndonos conectados a las demás personas, sintiendo que todos somos iguales, que todos somos uno, que todos somos imperfectos y que tenemos que aprender a perdonar, que eso es lo que hemos venido aquí a hacer. Amar incondicionalmente significa perdonar incondicionalmente a pues esa parte de sombra, ese momento, ese error de cualquier ser humano. Es lo más complicado, es lo más difícil de hacer en este plano, sin duda, y más cuando somos nosotros los que recibimos una injusticia. Es lo más difícil, pero hemos venido a este campo de entrenamiento para ello. Nosotros ahora no podemos girar la espalda, no podemos actuar desde la venganza, no podemos actuar pues igual que lo está haciendo la persona que tenemos enfrente, porque entonces no estamos aprendiendo nada, porque entonces esa experiencia, esa oportunidad que nos está enseñando ese maestro o esa maestra que tenemos delante de nosotros, que nos está causando un agravio, un dolor, un daño, no nos está aportando esa enseñanza, no estamos aprendiéndola nosotros si actuamos de la misma manera hacia ella o hacia otras personas. Esto es muy importante, el aprendizaje está cuando nosotros integramos ese dolor, entendemos que ese no es el camino correcto, eso no es lo que queremos hacer nosotros, y empezamos a mirar en la otra persona qué le ha llevado a ella pues a ese acto hacia nosotros. Siempre hay un motivo interior, siempre hay algo que no es nada personal hacia nosotros, siempre es algo con esa misma persona. Siempre que causamos dolor a alguien es algo que tiene que ver con nuestra relación con nosotros mismos, es porque hay una frustración, es porque hay una infelicidad, es porque falta plenitud en nosotros, en nuestra vida, en lo que estamos haciendo, es porque no hay el amor suficiente en nosotros, y ahí es donde tenemos que trabajar, porque es imposible proyectar dolor, daño hacia alguien cuando tú estás lleno de amor, cuando tú estás pleno, estás haciendo lo que de verdad quieres hacer en tu vida, te sientes feliz de todo corazón. Es imposible dar lo que no tenemos, es imposible de ninguna manera. Por eso, ¿cómo somos mejores personas? ¿Cómo construimos mejores seres humanos en este planeta? Pues teniendo éxito en nuestra vida, siendo auténticos, haciendo lo que realmente queremos hacer, eligiendo el bien, siendo buenas personas, teniendo grandes valores y siendo ejemplo e influencia positiva ante el mundo de que se puede vivir y de que la única forma de vida más plena y realizada es a través del amor, es a través del bien, es a través del crecimiento personal. Es no parándonos ante nuestros miedos, es no mintiéndonos, es eligiendo el camino del alma siempre. Y esa es la manera en la que somos mejores seres humanos, tanto para nosotros mismos como para los demás. Así que la ira, la rabia, la impotencia, todo eso está ahí para que nosotros aprendamos todas estas lecciones que estoy enseñándote en este vídeo. Y ahora voy a explicarte cómo controlar, cómo podemos dominar ese momento álgido cuando sentimos esa rabia que nos está empezando a dominar. La ira es una activación fisiológica, en definitiva,
de nuestro propio mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para hacer frente a una amenaza, pues a un acto de agresividad, de violencia, de insulto, de lo que quiera que sea hacia nosotros. También cuando sucede una situación para nosotros injusta que llega a nuestra vida, pues llega también asociada a esa emoción de ira hacia nosotros que va a activar fisiológicamente nuestro cuerpo, en este caso a nivel químico. Hay que entender que segregamos las distintas hormonas del estrés. Ya sabemos que el estrés es un mecanismo de defensa. El estrés positivo nos protege, nos activa, es una respuesta positiva ante un peligro real. Ese es el estrés positivo. Segregamos cortisol, que es la hormona conocida como la hormona del estrés, y nos ponemos en mecanismo de defensa ante un peligro real. El estrés negativo es cuando no hay ningún peligro real, lo estamos construyendo nosotros con nuestra mente y segregamos la misma hormona cortisol y por lo tanto el mecanismo de defensa se activa de la misma manera en nosotros como si tuviésemos delante un depredador o alguien que nos quiere agredir. Esto es un mecanismo mental que de forma predominante las personas activan en su vida cuando no les va bien, cuando no son felices, cuando no saben gestionar sus emociones, cuando no están haciendo lo que realmente quieren hacer, y ese mecanismo pues se activa un día, otro y llega pues la conocida ansiedad, llega esa caída en ese estrés perjudicial que te acaba llevando a la enfermedad física, mental o a la paralización en tu vida, en tu crecimiento, y empieza a condicionar tu vida. Ese es el estrés negativo. Pues en cuanto a la ira tenemos que entender que hay una activación, un mecanismo de respuesta que es instintivo, está en el ser humano, está en todos nosotros cuando alguien nos hace algo negativo o cuando ocurre algo que no queremos que ocurra, y simplemente hay que entender cómo funcionamos a esos niveles. Siempre hay una primera señal de inicio de esa respuesta de ira en nosotros. Puede ser una alteración, un aumento de la respiración, de la frecuencia cardíaca. En nosotros mismos nos damos cuenta que nos estamos poniendo nerviosos, tensos, que podemos en cualquier momento reaccionar de forma negativa, impulsiva. Ahí es donde tenemos que empezar a leer pues que estamos siendo dominados, en este caso, por una emoción de la ira. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a imaginarnos que estamos en ese aumento cada vez más de ira por algo que nos ha ocurrido. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que yo recomiendo es no actuar en el mismo instante en el que estamos en esa emoción ya, donde estamos perdiendo el control interior y donde está siendo esa emoción la que nos está dominando. Estamos sintiéndolo nosotros en nuestro foro interno, y ahí lo mejor que podemos hacer es no actuar. Sé que esto es difícil a veces, que va a ser complicado. Ahora voy a darte consejos para que trabajes y domines mejor estas emociones cuando llegan, pero lo ideal es no actuar en ese mismo instante y tomarnos un tiempo mínimo en ese proceso, en eso que ha ocurrido, para hacer varias respiraciones profundas. Simplemente el hecho de hacer esto ya va a hacer que pienses con mayor claridad, que no reacciones tan impulsivamente y que veas la situación no desde el dominio de la ira hacia ti, sino empezando tú a controlar esa emoción en ti antes de decir algo, de hacer algo. Muy importante incluso distanciarnos físicamente de la persona, si es en este caso la persona que tenemos al lado. Pedir distancia o simplemente distanciarnos va a hacer que ese dominio no sea tan intenso de la emoción hacia nosotros. Aunque solo sea 1 minuto, 2 minutos, simplemente para nosotros respirar profundamente, reaccionar, pensar antes de hablar, meditar qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido. Eso, simplemente ese gesto ya va a bajar el termómetro de nuestra ira en nosotros y vamos a reaccionar mejor. O sea que la primera recomendación, no actuar de forma instantánea seguida del impulso de ira aumentado. Eso es lo primero que os diría. Una vez pasada esa energía primera, sabemos que todo en el universo es vibración, lo que sube baja siempre, no se queda nada permanente, todo está en movimiento, el principio del ritmo. Por eso esa energía que tiene un pico, cuando toca ese pico empieza a bajar, y simplemente con ese truco de poner distancia o hacer varias respiraciones profundas o alejarnos un poco de la situación o de la persona,
es más que suficiente para reducir esos instantes. La mayoría de las personas no lo van a hacer, no consiguen dominar eso, y ahí es donde podemos ver cuánto nos dominan las emociones a nosotros. Muy importante empezar a gestionar bien todas nuestras emociones. Entonces, una vez pasado esa energía descontrolada en nosotros, ahí sí, una vez que se ha reducido esa emoción, expresamos con firmeza lo que sentimos, expresamos con firmeza si hay un enfado, nuestro enfado, no hay que maquillar nada, tampoco se trata de querer hacer daño a nadie, sino en ese pensamiento más claro, ya no dominado por esa emoción primera, empezamos a interactuar y somos firmes en lo que pensamos, en eso que tenemos que decir, pero no nos confrontamos con la otra persona, no entramos en conflicto, no entramos en discusión, expresamos nuestra opinión de forma clara y directa, sin ambigüedades, pero sin dañar a la otra persona, sin herirla con palabras, etc. Esto es muy importante, esto es lo que debemos de hacer todos cuando ocurre algo así. Después, pues bueno, te puedo decir más cosas, te puedo decir más herramientas que te van a servir a gestionar mejor pues estas emociones que todos sentimos en un momento dado. Voy a darte varias de ellas. Pero quiero que entiendas que al final la ira, igual que el miedo, igual que la rabia, son emociones básicas en el ser humano, junto a la tristeza, a la alegría, como te decía, al miedo. Son emociones básicas. Todos los seres humanos sentimos estas emociones y en un momento dado no podemos dominarlas, nos llevan a lugares que no queremos ir, acabamos diciendo o haciendo cosas que no queremos hacer. Por eso es muy importante trabajar en cuanto a la gestión emocional. El ejercicio físico, la meditación, la relajación mental diaria en ti, sin duda te va a servir de entrenamiento básico para dominar cada vez mejor tus emociones. Si ha ocurrido algo en nuestra vida negativo y estamos en esa ira que nos envuelve, simplemente salir a hacer ejercicio físico va a eliminar ya esa energía, va a eliminar parte de esa energía en nosotros. Vamos a segregar sustancias químicas que sabemos que suceden con el movimiento, como la serotonina, la dopamina, las endorfinas, en definitiva, que es la hormona de la calma, de la felicidad, del bienestar. A nivel químico eso nos va a ayudar a ver la situación desde otro punto de vista. Simplemente el hecho de salir a hacer ejercicio va a hacer que empecemos a dominar mejor esa emoción en nosotros. Yo lo utilizo muy frecuentemente, me ayuda también para pensar con mayor claridad, me vienen mejores ideas cuando estoy corriendo, por ejemplo, cuando hago ejercicio, y cuando me ocurre una situación en mi vida que tengo que resolver, encuentro mejores soluciones cuando estoy ahí corriendo. A mí me gusta correr, también salir en la bici o hacer musculación, pero sobre todo correr para mí es lo que más me ayuda en cuanto a esa claridad mental que tan bien nos viene cuando nos suceden pues circunstancias de este tipo. Buscamos mejores soluciones, pasamos a la acción, muy importante no dejar el problema enquistado, esto es algo que le encanta hacer a la mayoría de la gente. Nosotros tenemos que ser personas de acción. Si hay un problema en nuestra vida, tenemos que ser los solucionadores de ese problema y tenemos que pasar a la acción de forma proactiva a solucionarlo. Eso va a hacer que se reduzca nuestro nivel de estrés. El estrés, la ansiedad, el miedo, todo eso se hace grande cuando nosotros nos quedamos parados, cuando no solucionamos los problemas, cuando los evitamos, cuando los rechazamos, cuando nos autoengañamos. Ahí es donde se hace grande el miedo. Cuando dejamos nuestra atención puesta en lo que nos ha ocurrido, con toda la rabia, con toda la injusticia que sentimos, y no vemos el otro punto de vista, la lección, el aprendizaje, lo que me está enseñando el cambio, la repolarización de pensamiento es lo que hace la repolarización de la emoción. Te lo he explicado en los vídeos anteriores, tienes que trabajar en el pensamiento, en la idea, en el punto de vista. Cuando tú lo ves de forma diferente, lo ves de forma constructiva, lo ves de otra manera, entiendes que incluso puedes agradecer lo que te ha ocurrido en una traición porque te has liberado de esa persona, porque ha salido su verdadera naturaleza, porque ya no tienes que seguir con ese ser humano a tu lado que en realidad no quería el bien para ti, en este ejemplo. Eso es motivo de agradecimiento. Mirar ese punto de vista va a hacer que se repolaricen todas tus emociones. Muy importante, trabajamos en el pensamiento para cambiar emociones negativas a positivas. Eso es fundamental.
Por lo tanto, en cuanto a la emoción de la ira, de la rabia, ya te he explicado que hacer ejercicios de relajación, de meditación cada día te va a ayudar mucho a ese autocontrol y hay otro truco. Esto es un truco, una herramienta que te puede servir, que con esto ya termino el vídeo, que muchas personas utilizan. Yo lo he utilizado en mi propia vida y sí es verdad que funciona. No es fácil, a lo mejor no todo el mundo va a saber ejecutarla a la primera, lógicamente esto es como todo, cuestión de habilidad, pero cuando estamos en un momento dado donde alguien nos está ofendiendo, donde alguien nos está atacando, nos está diciendo algo, si nosotros somos capaces de hacer un trabajo en el que seamos capaces como es una especie de salir de nuestro cuerpo sin salir, es como ver la escena de nosotros mismos con esa persona, pero como si estuviéramos observándola en tercera persona, desde fuera, como si estuviéramos desde una grada viendo lo que está ocurriendo, como si no fuésemos nosotros, no fuera con nosotros lo que nos está diciendo esa persona. Sin duda lo gestionaríamos mucho mejor. Se trata de no identificarse tanto con nuestro personaje, con nuestro avatar en la Tierra. Es como ver un poco, como te decía, desde una perspectiva superior, o digamos, más que superior, alejada de esa misma escena, como si estuviésemos viendo una película. Eso simplemente, si somos capaces de lograr ese movimiento en un momento dado, nosotros no vamos a ver con tanta seriedad, con tanta preocupación, no nos vamos a sentir tan ofendidos en cuanto a lo que nos está sucediendo. Esto es algo que se puede trabajar, es un ejercicio que se trabaja, que funciona, que te animo a que lo pruebes y que vas a ver que hace que no mires la vida, en este caso, lo que te está ocurriendo desde un lugar tan de ego, tan cercano al avatar que en realidad somos. No es fácil, ya lo sé, no es fácil de hacer este ejercicio, pero si lo entiendes y si lo aplicas, si lo pruebas, vas a ver que todo en realidad es mucho más sencillo. Le quitamos seriedad a todo y te das cuenta que en realidad nadie va contra la otra persona a nivel personal. Siempre es porque está buscando en sí mismo algo que no encuentra, vacíos interiores, frustración, dolor, rabia que tiene esa persona dentro y que está proyectando fuera, porque lo que tenemos es lo que proyectamos hacia los demás. Y lo voy a dejar aquí, espero que os haya aportado este vídeo. Si queréis profundizar mucho más, queréis ir pues un paso más adelante pues en cuanto a mi enseñanza, hay que empezar por el tomo 1. Eres Alfa y Omega, es una trilogía, 3 libros, este es el primer tomo, lo tienes debajo del vídeo el enlace, tienes para poder adquirirlo en mi página web www.luisgarre.com y te lo envío por agencia de envío, estés donde estés, en cualquier parte del mundo. Si quieres entrenar conmigo en mi programa de mentoría privada para gestionar tus emociones, crecer espiritualmente, eliminar creencias limitantes, miedos en tu vida y que te lleven a vivir la vida que realmente quieres vivir de todo corazón, también puedes entrenar conmigo gracias a las tecnologías a través de videollamada, pues en mi programa privado. Tienes más información debajo del vídeo. Nos volvemos a ver pues mañana mismo. Que seáis felices y hasta mañana.